pero vamos a resumir de movida con la primera ley, que es la ley de procedimiento tributario. Profesor, antes que empiece con la clase, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo necesitaría la constancia de examen, que el titular de cátedra fue que dijo que se las pedimos y las iba a subir al SIU y no están. Y yo necesito la constancia para presentarla en el trabajo. Y creo que muchos de mis compañeros están en la misma situación. Es decir, sí, doctor, somos varios los que pedimos la constancia. Y tampoco están cargadas las notas en el SIU. la constancia del SIU. Bueno, ahora veo a ver cómo se soluciona eso. Porque, ¿qué dijo? ¿Él dijo algo, Juan? De la constancia. El titular sí, yo mismo se la pedí cuando terminé de rendir, me marcó en una planilla y me dijo que a la brevedad iban a estar subidas al SIU, iban a estar cargadas al SIU, pero hasta Sí, ahora a no mí hay a mí me novedades. dijo lo mismo. Y yo tengo de las otras materias y no tengo esta. Bueno, esperen que vamos a ver si hay alguna, si lo podemos ya solucionar. Esperen un segundito. Muchas gracias.
Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos cargar todo lo que está faltando. Gracias, doctor. Así que bueno, igual cuando termine la clase voy a ver, porque resulta que me dieron una clave para ingresar al SIU y no me deja ingresar. No sé cómo ingreso, pero bueno, antes podía ingresar, pero después cambiaron el sistema, me dijeron tiene una clave nueva, pongo la clave nueva, no puedo ingresar, no sé. Pero bueno, hay otros docentes que pueden ingresar a ver si lo pueden, si ya lo podemos solucionar. Gracias, Bueno, doctor. lo que les comentaba era que, bueno, esta segunda parte, tenemos una ley, que es la ley 11683, que es la ley de procedimiento. A ver, se denomina ley de procedimiento tributario, pero en realidad es una especie de código que abarca toda la parte, no solo procedimental, sino todo lo que tiene que ver con las distintas cuestiones que hacen la relación fisco-contribuyente. Entonces es una ley que, bueno, que originalmente apareció con este nombre de ley de procedimiento, 11683, que seguía a otra ley que era la vieja ley de réditos, 11682, de la década del 30 del siglo pasado. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué ocurría con las prerrogativas o las facultades que tenía lo que en su momento se denominó la Dirección General de Réditos, que era ese organismo de aplicación de la administración que se encargaba de recaudar, fiscalizar, ser autoridad de aplicación de ese impuesto que se denominaba impuesto a los réditos? Bien, que era el principal impuesto que se había generado, se había creado en ese momento. Hay que recordar que es el antecedente del impuesto a las ganancias, y que era un impuesto obviamente nacional, aplicado por tiempo determinado, que apareció por allá en la década del 30, que todavía sigue vigente, vivo, y va a seguir por muchos años más. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se tenía que regular toda una situación que estaba mal regulada, o digamos, regulada de manera bastante inorgánica. Bien, se reguló en esta ley. ¿Qué contiene esta ley básicamente? Bueno, todo lo que tiene que ver con no solo cuestiones procedimentales, sino también cuestiones que hacen al derecho de fondo, en relación a lo que decíamos de esta vinculación entre la administración, que se llama Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, la parte de impuestos y alguna otra cuestión vinculada con la seguridad social, no así con el tema aduanero, que hay un código aduanero, que nosotros por la temática que tenemos no vemos porque no nos dan los tiempos, obviamente, que se refiere a la situación de la tributación aduanera. Bien, eso está en un código aduanero. Bien, el código aduanero tiene cuestiones que hacen al tema sustantivo, al tema material, y también cuestiones que hacen al procedimiento en ese caso ante la aduana. Bien, cuando nosotros venimos a la ley 11683, nos encontramos también con una especie de código. ¿Por qué? Porque, ejemplo, regula el domicilio de los contribuyentes. Bien, el domicilio de los contribuyentes no es una cuestión únicamente procedimental o procesal, sino que también es una cuestión que, ejemplo, está en el Código Civil, el domicilio legal, por decirlo de alguna manera, el domicilio del Código Civil de una persona humana o de una persona jurídica, está en el Código Civil y hace una cuestión de fondo. Bien, lo mismo ocurre cuando regula la prescripción, esta ley 11683, o cuando regula algunos otros institutos, como son las sanciones que puede aplicar. Bien, son otras cuestiones que están en códigos de fondo. Obviamente, como es una ley nacional, se puede apartar de lo que está regulado en otra ley nacional, como es el Código Civil y Comercial, como es el Código Penal. Eso no hay ningún tipo de inconveniente, volvemos a reiterar, porque son dos leyes nacionales dictadas por el mismo órgano que es el Congreso. En uno puede ser de que esté dictando una normativa de fondo, y en otro caso está dictando digamos, una normativa especial que se refiere
a la temática tributaria. En uno o en otro caso, son normas de igual jerarquía. La interpretación básica que hay que hacer, que la norma especial desplaza a la norma general. Entonces, si la norma especial está regulada de una manera distinta, obviamente que es esa la normativa que se aplica. De no estar regulado, porque hay situaciones que nos podemos encontrar que no está regulado, hay una aplicación supletoria que la propia ley 11.683 establece. Bien, esto tiene que ver, después lo veremos un poco más en profundidad, con la autonomía del derecho tributario, es decir, que pueda definir primero esa figura especialmente para el derecho tributario, que se pueda apartar de la figura del derecho de fondo, ejemplo, puede considerar que el concepto de venta del Código Civil y Comercial no es aplicable en el ámbito tributario y el concepto de venta es más amplio o más restringido. Bien, nosotros nos encontramos en la ley de IVA con un concepto mucho más amplio. Bien, puede, ejemplo, regular tanto la declaración en la liquidación impositiva de tributos patrimoniales globales, puede establecer que no se aplique la norma del Código Civil y Comercial, o las viejas normas del Código Civil, en el derecho de familia, que establece que los bienes son gananciales, entonces se reparten entre marido y mujer la declaración de esos bienes. En este caso, la vieja ley de réditos, que se llama ahora ley de impuesto a las ganancias, como la propia ley de impuestos sobre los bienes personales, prevén que, es machista la ley, bien, prevé que si la esposa no puede justificar que con su trabajo personal compró determinados bienes, o esos bienes que generan ganancia con su trabajo, que fueron comprados con su trabajo personal, no lo puede justificar, los tiene que declarar el marido. Es decir, la ley dice, bueno, no se aplica el régimen de reparto ganancial que aparecería teóricamente en una separación de bienes, pero no obstante es una guía para decir cualquier bien incorporado después del matrimonio es mitad cada uno para la legislación argentina de los cónyuges, independientemente de quién, obviamente, a los efectos prácticos y de hecho, generó ese bien. Entonces ustedes recuerden, ejemplo, que todos los contratos y todas las ganancias que generó Lionel Messi después que se casó, por lo menos por la legislación argentina, hace un par de años que se casó en Rosario, bien, tengo entendido que se casó por la legislación argentina, bien, no solamente la fiesta que hizo, sino el casamiento en sí, desde el punto de vista legal, la mitad de la esposa. Bien, la mitad de la esposa, el PSG no sé cuánto le paga, 50 millones por año, bueno, 25 para la legislación argentina son de la esposa, generado, independientemente de que sea, en este caso, en extraña jurisdicción, no importa que tengo entendido que están casados por la ley argentina, con lo cual, para la legislación argentina, ese 50% de la esposa. Bien, ahora, para la legislación tributaria no. El 100% es del esposo. En este caso, que es el que lo genera. Bien, podría ser al revés. Bueno, entonces, acá hay un apartamiento. Bien, eso lo prevé la ley 11.683 porque habla de una autonomía calificadora del derecho tributario. Es decir, primero se califica si es que se apartó de la norma general o de la norma de fondo el derecho tributario y después, si no se apartó porque hay un vacío al respecto, no dijo nada, esa es la norma especial debería decir específicamente, si no dice nada, vamos a la norma de fondo. ¿Cuál es la norma de fondo? Bueno, en este caso tendríamos que ir supletoriamente al Código Civil y Comercial y decir, bueno, ¿qué pasa en esta situación? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Que estos tributos tienen generalmente alícuotas progresivas, es decir, se pagaría mucho menos, o se pagaría menos, no sé si mucho menos en semejantes rentas, pero en rentas más terrenales, digamos, más comunes, es conveniente separar entre marido y mujer, entre los cónyuges. Bien, se nos complicó ahora con el tema de matrimonio de igual género. Bien, pero
Bueno, la situación es, si se puede dividir entre dos, la masa conyugal, bueno, se terminaría en el consolidado, sumando lo que se paga impuestos por uno y por otro, se pagaría menos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Acá sí que hay una aplicación práctica de decir, bueno, si yo considero que no se aplica la ley especial, me convendría la aplicación de la ley general, o de la ley de fondo, del código de fondo, bien. Esto no ocurre, por eso el legislador tuvo esta previsión y dijo, bueno, si ejemplo, en este caso nos quedamos un poco en el tiempo, porque habla del esposo o de la esposa, es decir, si la esposa no puede justificar que los bienes los obtuvo con su trabajo personal o la ganancia proviene de bienes generados con su trabajo personal, ejemplo, se compró una propiedad que pueda demostrar la tiene alquilada, bien, si eso no lo puede demostrar es del esposo, porque bueno, cuando se sancionó la primera ley de impuesto a los réditos, el trabajo remunerado de la mujer fuera del hogar era muy poco. Bien, entonces no llegamos a la cultura esta de los talibanes, digamos, no llegamos a ese extremo, pero era una situación muy distinta ahora. Bien, eso ha quedado en nuestra legislación y bueno, todavía llega hasta nuestros días. Bien, que seguramente alguna acción de género entenderá que esto es discriminatorio en contra del hombre. Bien, pero bueno, todavía esto sigue. Esto se podría plantear, al final yo no terminé haciendo ningún caso, pero tuve varias consultas con respecto a este impuesto a las grandes fortunas, donde hay muchas fortunas generadas después del matrimonio. Bien, con lo cual había una diferencia porque si un patrimonio superaba los 200 millones tenía que pagar 4 millones de pesos de impuestos. Si no lo supera, no paga nada. Es decir, el hecho de superar o no ese importe ya arrancaba con un valor importante, independientemente que después las alícuotas son progresivas y también genera un salto importante cuando se está en el límite. Bien, entonces, ¿qué pasa? Uno lo que podría llegar a plantear es, bueno, mire, si hubiese un divorcio, los bienes son de la mitad de cada componente de la sociedad conyugal. Siempre tendríamos que estar viendo que hayan sido fortunas generadas o esos bienes generados después del matrimonio. Por lo tanto, uno podría haber hecho un planteo en ese sentido, es decir, si divido entre dos, ¿qué pasaría si hubiese una disolución de la sociedad conyugal? Bien, no voy a decir de que alguien se haya tenido que ir a divorciar por este motivo. Bien, pero si hubiese sucedido eso, hay que separar los bienes y lo más probable es si ambos casos, valuados los bienes conforme a lo que dice la ley, no superaban los 200 millones, no se pagaba el impuesto. Bien. Eso alguien podrá considerar que es un fraude a la ley. El único tema es cómo digo que es un fraude a la ley un divorcio. Cuando va la gente y se divorcia. Es decir, ustedes saben que hoy el Código Civil y Comercial admite que se divorcie sin causa. Bien, esto que parece un disparate, que yo digo es un disparate, no lo es, ejemplo, cuando se traban embargos. Cuando se traban embargos y inhibiciones en las causas penales, en más de una oportunidad, de hecho ha aparecido alguna situación de alta repercusión periodística donde un imputado se divorcia. Se divorcia para hacer una separación de bienes y que no se puedan inhibir o embargar esos bienes. Así que bueno, eso es algo común que después genera una gran secuela de proceso porque, bien, el bien puede estar a nombre de una persona, se le traba un embargo, pero es un bien ganancial. Bien, ¿qué pasa si el cónyuge solicita el 50%, el cónyuge se separó, están separados, hubo divorcio, bien, solicita el 50% de un bien que está inhibido? Está bien, dice, bueno, está bien, pero el bien siempre fue ganancial, no es que entró y se inhibió previamente, es decir, si hubiese sido al minuto cero que hubiese estado divorciado, el bien hubiese sido ganancial y genera todos estos temas, ¿vieron? Entonces, es muy complejo, pero vuelvo a reiterar, esta propia ley de procedimientos 11.683 tiene una autonomía calificadora de determinadas figuras, las toma con el mayor rinde fiscal, porque así lo estableció el legislador, y dice, bueno, esta norma
no es una norma de procedimiento, es una norma de fondo, porque altera a los efectos, ejemplo, de la declaración en determinados impuestos, el régimen patrimonial del matrimonio, lo altera. Entonces es una norma de fondo, no es una norma de forma, digamos, no establece un procedimiento únicamente, sino que está estableciendo, está diciendo, bueno, mire, ese bien que para el Código Civil y Comercial es ganancial, para el impositivo no lo es. Es ejemplo del cónyuge que puede demostrar que tiene el ingreso. Ejemplo, vamos al caso más mediático y resonante del divorcio de Susana Jiménez. Bien, ese bien, para el aspecto impositivo, era de Susana Jiménez, hasta que se divorció, obviamente tuvo que hacer el reparto. Bien, pero eran todos bienes de Susana Jiménez y no del esposo, porque, no sé si tenía ingresos, pero en muchísimo menor medida. Bien, entonces eso es una autonomía calificadora del derecho tributario, está en la ley 11.683, con lo cual, ejemplo, la ley 11.683 no es únicamente una ley de procedimiento, pero tiene muchas cuestiones que hacen al procedimiento. Ejemplo, vamos a intentar hacer un cuentito de esto para que ustedes comprendan cómo funciona este sistema. El sistema funciona en lo que se llama la autodeclaración del contribuyente. Casi todos los impuestos más importantes en nuestro país, el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre bienes personales, se basan en que los residentes tengan que autodeclarar su situación impositiva. ¿Cómo se llama esa autodeclaración o cómo se instrumenta? En un documento que se denomina declaración jurada. Entonces pasa a ser un elemento central la declaración jurada. La declaración jurada tiene que ser presentada por el contribuyente. Entonces, en cabeza o en su responsabilidad es un deber tener que presentar esa declaración jurada. No presentar esa declaración jurada puede acarrear responsabilidades de diversa naturaleza. La primera responsabilidad o la primera consecuencia no presentar esa declaración jurada es que el contribuyente incurra en una infracción. Por no presentar esa declaración jurada se denomina, esto después lo vamos a ver, infracción formal. Es decir, usted tiene que presentar este documento, pero no hice nada. No, está bien, usted me tiene que presentar vacío, en cero, pero me lo tiene que presentar. Es decir, tiene la obligación de venir y presentármelo. Esa es una primera cuestión, porque el fisco tiene que, después de que se presentó esa declaración jurada, puede constatar la declaración que se presentó, ejemplo, en cero, con los datos que tiene el fisco. Bien. ¿Y cómo obtiene esos datos el fisco? Bien, los obtiene tanto del propio contribuyente, que tiene un deber de declarar, de informar, como también de terceros, que no tienen esa obligación fiscal a su cargo, pero están obligados a brindar información. ¿Y de dónde surge esa obligación de brindar información? De la ley 11.683. Hay artículos que van del 33 al 36, donde hay obligaciones de los terceros, que aunque no sean contribuyentes, es decir, de los particulares, que hasta pueden ser contribuyentes del Estado, pero son contribuyentes, digamos, son responsables, son obligados, que tienen que brindar información. Entonces se podría ir, ejemplo, a la universidad y solicitar, bueno, dígame cuánto cobra cada docente. Bien, se extrañarían los bajos montos que percibimos, pero bueno, independientemente de eso, si fuese una universidad privada, alguien podría ir a solicitarle que el informe de determinada persona, o en general de todos, cuánto pagan de matrícula, cuánto pagan de cuota. ¿Por qué? Porque podrían haber ingresos ocultos que podrían ser descubiertos con una presunción, teniendo en cuenta que paga una cuota elevada y tiene ingresos o tiene patrimonio, tiene posibilidades económicas de poder afrontar ese gasto, esa erogación. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esa es una amplia facultad que tiene el fisco, ustedes pueden leerlo de los artículos 33 al 36, ejemplo, el artículo 35 es muy claro al respecto de las obligaciones que tienen los contribuyentes. Ejemplo, obligación de tener que atender las verificaciones, las inspecciones que les manda el fisco. Si no las atienden, es una obstrucción y es una infracción. Bien, entonces, hay un deber de autodeclarar.
Si no se declara, ya de por sí es una infracción formal. Pero podría haber algo más. ¿Qué es ese algo más? El sistema descansa en la autodeclaración. Significa que hay una obligación material que declarar y que el contribuyente puede estar en 3 escenarios. Estamos hablando del obligado tributario. Puede estar en 3 escenarios. El primer escenario es declararlo bien. Bueno, con él no habría ningún inconveniente. Bien, no nos sirve a nosotros ese caso porque hace todo bien, no es muy pedagógico al respecto. Vamos al segundo caso de casi todos los argentinos y argentinas. Bien, no declaran bien. Esa es la realidad, no declaran bien. Hay alguna controversia con el fisco, aparecen cuestiones controvertidas y la obligación material no fue correctamente autodeclarada. Ese es un escenario. El otro escenario posible era el que ya hablamos, no declaré nada. Es decir, en uno declaré mal y en el otro no declaré. Bien. Ambos pueden tener repercusión en lo que se llama la obligación material. Uno, porque no declaró bien lo que correspondía, no declaró correctamente, por lo menos a la luz del primer juzgador, que es el fisco. Por lo menos a la luz del primer juzgador, que es el fisco, que es la autoridad de aplicación. Entonces va y se dice, bueno, mire, no declaró bien usted. O tendría que haber declarado y no lo hizo. Es decir, tendría que haber presentado esta autodeclaración porque usted no presentó la autodeclaración y dijo, no tengo nada que pagar, o se entiende que no tiene nada que pagar porque por eso no la presenta. Bien, pero el fisco después va, lo investiga y no solo tendría que haber presentado, sino que tendría que haber pagado. Entonces, muy probablemente pudo haber usado como herramienta no presentar nada para que no tenga que declarar lo que correspondía. Bien. Entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, declarar mal o no declarar, hay algo antijurídico. Bien, eso que nos quede claro, es antijurídico. Después veremos si es culpable o no es culpable. Bueno, que estamos bajo una infracción, eventualmente bajo un delito. Bien. Entonces, la primera gran herramienta que tiene el fisco es la facultad de controlar, de verificar. Es decir, para que me declares bien, yo establezco todo este herramental de normativa y de obligaciones que tienen que cumplir, ya sea el propio contribuyente o tercero, para yo encerrar, por decirlo de alguna manera, de la mejor forma posible a ese obligado tributario y, entre comillas, obligarlo a que declare bien y a que declare bien. Obligarlo a que declare bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos un sinnúmero de facultades que tiene el fisco, de que obliga al contribuyente a que lleve libros, obliga al contribuyente a que informe en determinado plazo, obliga al contribuyente a que soporte determinada actividad fiscal. Por ejemplo, no es solamente una obligación de dar suma de dinero, que es el objeto de la obligación tributaria, sino obligaciones de soportar, obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer. Bien, todo eso es lo que comúnmente se conoce como deberes u obligaciones de los particulares con el fisco. Ahora, ahí aparece otra situación cuando nosotros decimos, ¿qué pasa si no autodeclara, es decir, no presenta nada, o presenta algo que está mal? Bueno, en primer lugar, el fisco hace lo que comúnmente se conoce como una inspección. Bien, hace un tiempo atrás se agregó un artículo al 36 y se estableció lo que es la orden de inspección o la orden de intervención sobre un contribuyente. Esto no estaba regulado hasta hace un par de años atrás y generaba mucha controversia porque en realidad el fisco, desde el punto de vista de la actuación administrativa, le tendría que dar un orden a su actuación y tendría que decir, bueno, yo a este señor lo voy a fiscalizar, a este señor lo voy a investigar, y dar pautas concretas que está bajo investigación, que está bajo fiscalización, etc. Bien, todo eso eran pautas administrativas, pero sublegales, que no estaban en ninguna ley, y daba
para mucha controversia porque, ejemplo, cuestiones que eran normales, un contribuyente, por lo general, en el régimen general, está alcanzado por 3 tributos: el IVA, el impuesto a las ganancias y el régimen de seguridad social. Entonces iba, le decían a un contribuyente, bueno, usted está sometido a un procedimiento de verificación del IVA, pero ese procedimiento de verificación del IVA podía tener una repercusión en el impuesto a las ganancias, es decir, el inspector IVA o los inspectores detectaban algo irregular y decían, no, esto afecta a otro impuesto también. Y ahí mismo hacía una liquidación y le decían, mire, usted fue sometido a un procedimiento para que le verifiquemos IVA, pero le avisamos que también le verificamos que es impuesto a las ganancias. Bien, porque eso que usted nos mostró en el IVA, que estaba mal, por ejemplo, unas facturas que eran irregulares, afecta también el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hacía? Bien, se le hace la liquidación. Bien, después venían las discusiones porque el contribuyente podía argumentar, yo tengo una orden de verificación que me decía que era sobre el IVA, pero no sobre el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hago con esto que me terminaron el impuesto a las ganancias? Generalmente la jurisprudencia respaldaba la actuación del fisco porque decía, bueno, el inspector tiene una especie de poder de policía y si vio una cosa irregular, informó y lo informó al contribuyente y lo intimó al contribuyente para decir regularice esta situación. Bien, y regularicen todos los aspectos que impacta. Bien, sería una especie, perdonen por ahí la analogía no muy del caso, pero sería una especie de flagrancia. Es decir, dice, bueno, me mandaron a investigar el IVA y no voy a ser tan burocrático de pedir que ahora quiero investigar ganancia cuando es lo mismo. Bien, entonces, en vez de hacer todo eso burocrático, dice, bueno, mire, esto está mal acá, esta es la orden que yo tenía, pero mire que esto también le repercute acá en otro impuesto. Bien, entonces todo eso generaba gran confusión. A partir de 2018 se medianamente zanjó ese tema porque en realidad lo que no se puso fue que que no se realice específicamente esa orden de intervención, no dice que genera que todo sea nulo. En realidad lo manda al derecho administrativo y ahí también discutiremos en el propio derecho administrativo si fue o no encausado después el acto que se va a dictar. Bien, pero se reguló, le dio un marco regulatorio a algo que era una instrucción interna. Bien. Entonces, ya vamos a hacer lo siguiente, avanzamos. El contribuyente presentó su declaración jurada. Y el fisco dice, pero está mal. ¿Y cómo sé que está mal? Bueno, porque lo investigué, porque me nutro de información, porque tengo una serie de documentación en contra de lo que se ha declarado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, eventualmente tendrá que verificar la situación puntual de ese contribuyente, generar esta orden de intervención e impugnarle la declaración jurada. Es decir, eso que declaró, le va a decir, mire, usted declaró mal. O, si es el caso en que no declaró, usted debió haber declarado. Entonces, la moraleja de esto es, el sistema descansa en la autodeclaración. Bien. A cambio de la autodeclaración, amplias facultades para la administración, lo que se llama la autoridad de aplicación. En este caso, la FIP de GEI. Bien. Amplias facultades para verificar. Bien. Hasta concomitantemente con la realización de los hechos imponibles. Bien. Segunda cuestión. Puede hacer un análisis de lo que se declaró, puede ser un análisis luego de lo que se declaró contra los elementos que recolectó y decir, está mal declarado o debió haber declarado cuando ocultó, no presentó esa declaración jurada, omitió presentar la declaración jurada. Si estamos en este escenario, ¿qué ocurre? El fiscalizador va, le informa a los cargos, el inspector va, le informa a los cargos y dice, mire, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto es lo que tendría que estar bien. Eso se conoce, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, como prevista. ¿Qué significa una prevista? Bien, terminó la etapa de verificación, de inspección. Entonces, a ese contribuyente le abrieron una orden de inspección
y llegado un momento le tienen que notificar que se cerró la inspección. Eso no significa que haya quedado indemne ese contribuyente. Lo único que estamos hablando es que la etapa de inspección se cerró. Cuando se cierra la etapa de inspección, se le va a comunicar los cargos que se detectaron. Los cargos sería aquello que está mal. Y ahí el contribuyente podrá acceder o no a aceptar esa pretensión del fisco. Acá ya nos vamos a encontrar con una pretensión de los agentes fiscalizadores, inspectores, que desde ya aclaramos, no es un acto administrativo. Ahora veremos cuál es el acto administrativo. No es un acto administrativo, es un acto preparatorio, es un acto que tiene como causa la verificación que se realizó, la constatación de lo que se declaró y las diferencias que obviamente uno entiende que van a ser a favor del fisco. También se podría dar la situación en contrario, que las diferencias fuesen a favor del contribuyente, que haya declarado mal, pero en su contra. Bien, bueno, eso se trata en lo que se llama una acción de repetición. Eso se trata en una acción de repetición. El fisco en realidad no tiene regulada esa circunstancia. Legalmente, fuera de la acción de repetición no está regulado y genera también un debate doctrinal si el inspector tiene que comunicar lo que advirtió, a mi entender sí, siempre he sostenido esta postura, tiene que comunicar que lo que advirtió es en contra, digamos, de su mandato, de su empleador, porque el contribuyente terminó declarando de más. Bien. Generalmente eso no se hace en la práctica. Sí, terminó la inspección, no hubo ninguna diferencia, el contribuyente se quedó contento con eso, pero por ahí no le dijeron, mire que usted está pagando mal, está pagando de más. Bien. Pero eso es raro eso es raro que acontezca, pero si acontece, el derecho administrativo que busca, que no deja de ser el derecho tributario, un derecho administrativo, se busca la verdad objetiva. Entonces, al buscar la verdad objetiva, no es el pedido de parte, sino que esa verdad objetiva implica lo que efectivamente ha sucedido y tener que informar, en este caso en particular, de esta situación. Pero esto no es lo más común. ¿Qué es lo más común que hay? Que la inspección se haya terminado y haya unas diferencias. Ahí el contribuyente puede rectificar su declaración jurada si la que presentó originalmente estaba mal, o presentar la declaración jurada si es que nunca había presentado, aceptando total o parcialmente la pretensión del fisco. Bien, con eso se terminaría, con la aceptación, esa etapa de ese procedimiento. Es decir, todo nace con la autodeclaración, el contribuyente declaró mal, el fisco lo detectó. Bien, va y le comunica, mire, todo esto está mal. Bien, ¿usted qué va a hacer? Bien, llegada a esa instancia de lo que usted, qué es lo que va a hacer, que no es, vuelvo a reiterar, un acto administrativo, no es un acto administrativo, ahora vamos a ver por qué, no es, el contribuyente tiene que decir, bueno, sí, está bien, yo acepto. Esa aceptación clausura una actividad administrativa determinativa de la deuda, liquidatoria de la obligación material. Pero sigue vigente la posibilidad que el fisco sancione. Y tal es así que las sanciones más severas que tienen que ver con el monto, es un medio comisivo, y el monto pueden implicar cuestiones penales. Puede implicar una persecución penal. ¿Me siguen? Entonces, una cosa es que voluntariamente un contribuyente acepte una pretensión tributaria, con lo cual ahí va a clausurar un procedimiento tributario específico, pero deja indemne la posibilidad a que el fisco sancione, aplique sanciones en sede administrativa, pero si el importe y el impuesto, digamos, el importe anual supera determinado monto que en el régimen penal tributario se denomina condición objetiva de punibilidad, es decir, si se supera la condición objetiva de punibilidad,
el fisco puede realizar una denuncia penal o debería realizar una denuncia penal porque eso tiene persecución penal y probable pena de prisión, potencial, eventual, digamos, hipotética, sanción con pena de prisión. Y la normativa establece que hasta que no se dilucide eso en la causa penal no puede aplicar una sanción administrativa. Pero, a ver si lo dejamos bien en claro. El contribuyente recibe esos cargos tras finalizar una verificación, una inspección. Bien, va a ser un acto voluntario, aunque no espontáneo. No es espontáneo porque estuvo bajo verificación, por eso cuando se le notifica la verificación ya pierde la espontaneidad. Dice, mire, usted va a estar bajo verificación, por eso es que tienen que ser claros los impuestos, lo que yo decía, los impuestos, los periodos tienen que ser claros y no actuar, entre comillas, como si fuese una flagrancia. Entonces, le tienen que notificar al contribuyente porque todo lo que haga después que le notificaron esa orden de verificación, de intervención, ya no es espontáneo. Es voluntario porque lo hace porque quiere, pero deja de ser espontáneo. Y todo lo que no sea espontáneo puede tener hasta una calificación penal con pena privativa de libertad. ¿Me siguieron? Esto de los medios comisivos, de que alguien le diga a usted declara mal, es muy amplio, porque no es que usted únicamente declara mal de los libros que tiene y de los asientos que registran los libros. Una persona que, por ejemplo, vende comúnmente lo que se denomina negro, hecho que no ocurre en nuestro país, pero supongamos vayamos a una empresa que sea un distribuidor de productos materiales de la construcción, comúnmente los corralones. Bien, si venden negro, bien, está ocultando hechos imponibles, que son las ventas. Obviamente, si va, se le revisan los libros, pasó las ventas que tienen blanco. Pero las ventas que tienen negro, digamos, aquello que no se registró, por lo menos no se registró en esa contabilidad en blanco, por decirlo de alguna manera, conlleva a que esté mal la declaración jurada. ¿Sí? Es decir, la declaración jurada no responde a la realidad. Podrá responder a la realidad de lo que se pasó en los libros, pero todo aquello que se ocultó, que no se pasó, que no se facturó, son hechos imponibles ocultos. Con lo cual ahí hay un claro medio comisivo que si pasa determinado monto y por determinado periodo, automáticamente lleva a que la situación sea perseguible penalmente. Bien, ahora, le pueden decir, mire, nosotros hemos detectado todas estas ventas, o presumimos que tiene todas estas ventas, comúnmente se llaman negro, marginales. Bien, usted no las ha declarado y no las ha tampoco documentado. Bien, pero se las hemos detectado por X motivo. Por ejemplo, las compras que tenía. Bien, si tiene compras, compró tanta cantidad de bolsas de cemento y vendió el 30%, bueno, en el stock tendría que tener 70%. Ahora, cualquier lógica nos indica que si lo agarró un poco de humedad, tuvo que haber perdido todas esas bolsas de cemento porque el cemento se endureció. Bien, con lo cual debería estar quebrado como contribuyente. Bien, porque no podría haber resistido esa situación. Además, para eso debería ser acta, porque ¿dónde destruye ese material que es contaminante? Entonces llega a toda una situación donde no, digamos, puede decir, no, está bien, se me mojaron las bolsas. Está bien, bueno, pero ¿qué hizo con esas bolsas? Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, supongamos que fuese ese el caso, tiene poca defensa, de decir, bueno, no, vendí en negro, y él acepta el cargo fiscal, él lo acepta, bueno, se terminó cualquier actuación administrativa en relación a la liquidación, a la determinación de la deuda. Ahí se terminó. Ahora, subsiste la cuestión sancionatoria y si pasa la condición objetiva de punibilidad, que es por impuesto y por año 1,5 millones de pesos, el fisco, si el contribuyente no pagó toda la pretensión, bueno, está obligado a realizar una denuncia penal siempre y cuando el medio comisivo sea uno de los que establece la ley, que es la declaración jurada engañosa, la ocultación maliciosa. En este caso, por el medio que estamos viendo, sí se presentaría. Entonces, tengamos en cuenta esto. Una cosa es la actuación administrativa, hasta dónde llega, y otra situación distinta son las consecuencias penales que se pueden llegar a tener. ¿Me siguen? Son dos cosas distintas. Bien.
alguien puede aceptar un ajuste fiscal porque dice, sí, está bien, me descubrieron, tienen razón, y eso no obstaculiza una persecución penal. Bien. Todo tiene que ver en el momento consumativo del delito. No tiene que ver con el momento consumativo del delito, es decir, la investigación es posterior al momento consumativo del delito. Ahora, también se puede dar el caso que yo diga, no, mire, mi declaración está bien. Mi declaración está bien. Su criterio está equivocado, o las bolsas esas de cemento, esas 7.000 bolsas de cemento que usted dice que se mojaron, yo no las compré, informó mal el proveedor, yo nunca hice esas compras. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos una situación contenciosa en que no está determinada la deuda. Es decir, tenemos una situación donde alguien dice, bien, yo declaré bien o no estoy obligado a declarar. Bien. Vamos al caso de este extremo que yo le decía, el impuesto a la riqueza. Mal denominado impuesto a la riqueza, muchos dicen que no es un impuesto, no sé qué es entonces, pero bueno, todos lo entendemos, el impuesto a la riqueza, bien. Y yo digo, no, mire, los bienes los tengo repartidos con mi esposa. Es cierto, paso 300 millones, pero son 150 de cada uno, porque cuando nos casamos era cero lo que teníamos. Nos daban vuelta, no teníamos deuda. Bien, entonces hicimos nuestro patrimonio después, y está mi nombre, pero son bienes gananciales. Si yo me divorciase, serían 150 millones para cada uno. Bien, entonces yo digo, yo no tengo nada que declarar. Nada que declarar y esa es mi defensa. Bien, considero que la ley está mal, es inconstitucional, no me puede obligar a mí a declarar el 100% de bienes que no son míos. Para el código de fondo, digamos, para el código civil. O justo, iniciamos el divorcio apenas apareció la ley. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bien, ahí el fisco tiene una herramienta, que es la única, que se llama determinación de oficio. Tiene que ir a un procedimiento de determinación de oficio. Primero tuvo que haber recolectado las pruebas de que no se declaró o lo que se declaró está mal. Y después que tiene esas pruebas recolectadas y que va a cerrar ese círculo diciéndole, bueno, mire, estos son los cargos que nosotros le estamos haciendo. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, si el contribuyente dice, no, lo mío está bien o no responde, tiene que ir a ese procedimiento de determinación de oficio. Entonces, ese procedimiento de determinación de oficio tiene presupuestos. Bien. Hay 4 casos en realidad. Nosotros siempre que tomamos, siempre dicen 2 y hay otros 2 que se los olvidan. Bien, por eso ahora yo les pido que tomen nota, no se los olviden, por favor, porque ya tienen un punto bastante a su favor si recuerdan todos, que son los siguientes. El primero va a ser cuando no presente la declaración jurada y el fisco diga, usted es deudor. No la presentó. Era el caso ese que no presentaba. Omite todo. Está bien, ¿para qué la voy a presentar si voy a tener que pagar? Entonces no la presento, a ver si pasa, pasa. Bien, no pasó, lo descubrieron. La segunda cuestión, también es lógica de lo que venimos hablando, cuando la presentó, pero para el fisco está mal. Eso se llama presentar declaración jurada, pero para el fisco resulta impugnable. Es decir, le impugna la declaración jurada. Mire, esto está mal, lo que usted presentó está mal. Usted hay 7.000 bolsas de cemento que nunca declaró la venta. Bien. La tercera cuestión tiene que ver con algo que yo creo que en algún momento nosotros lo vimos con la obligación tributaria, pero que después se va a ver un poco más en profundidad cuando veamos los sujetos que regula la ley 11.683, que es el caso que hay un sujeto que es fiador legal. Eso se conoce comúnmente como responsable solidario. Para la ley 11.683 en realidad es un responsable subsidiario. ¿Cuál es el caso típico de responsable solidario? De un contribuyente, de un sujeto que responde por un tercero. Es un sujeto que responde por un tercero, es un fiador legal, es un garante. Bien, el caso de los directivos, de los administradores, de un tipo, ejemplo, societario, de una persona ideal. La persona ideal para la ley 11.683 y para las leyes tributarias tienen personalidad fiscal propia.
al igual que tiene una sociedad anónima, una personalidad societaria propia, separado de los accionistas y de los directivos, en el aspecto impositivo, una persona jurídica como una sociedad anónima, una SRL, tiene su personalidad fiscal propia. Ejemplo, en el impuesto a las ganancias es contribuyente de la sociedad y no se fusiona con los accionistas. En el impuesto al valor agregado es responsable de la sociedad. Bien, pero las sociedades son personas ideales. Bien, ¿qué dice nuestra ley de sociedades con respecto a determinados tipos societarios, aquellos que tienen la responsabilidad limitada, como puede ser la SRL y la SA? Aunque también hay otros sujetos que también la tienen limitada. La encomandita por acción, etc. Bien, por la parte encomandita. Bien. ¿Qué ocurre? Responden únicamente por los bienes que tiene la sociedad. Es decir, responden por el capital y por la evolución de ese capital que se llama patrimonio neto. Bien, responde por eso. Entonces, resulta que yo firmo un contrato con una sociedad, bien, a la sociedad le va mal, quiero ejecutar ese contrato, los daños y perjuicios me generó y únicamente voy a poder ir contra los bienes que tiene esa sociedad. Si tiene pocos bienes, no cobro. Bien, si la sociedad fuese garante de un tercero y la sociedad tiene pocos bienes, no voy a cobrar porque, obviamente, me limito al capital y a esa evolución del capital que se llama patrimonio de la sociedad. Entonces, la sociedad va a responder con sus bienes. Ahora, en el ámbito impositivo pasaría lo mismo. En el ámbito impositivo pasaría lo mismo. Si no habría una calificación tributaria especial de fiador al accionista, al directivo, que no necesariamente tiene que ser accionista, acá estamos hablando de quienes integran los órganos de administración, nos encontraríamos con que la sociedad pudo haber generado mucho impuesto, no lo pagaron, y cuando él o los fiscos quieren ir a cobrar, únicamente pueden cobrar contra la masa de bienes que tiene la sociedad, que por lo general, les voy a decir, va a ser muy poca. Entonces, ¿qué ocurre? El legislador, viendo esta situación ya de hace muchos años, en la ley 11683 y en muchísimos códigos locales, lo que estableció fue la responsabilidad como fiador del administrador, del directivo. Entonces dijo, bueno, no paga la sociedad, va a pagar el directivo. Es decir, voy a poder ir contra los bienes del directivo. Y el directivo no ampararse, no se puede amparar, no, porque es una cuestión calificadora especial del derecho tributario, por eso yo siempre le digo, son normas al igual que la ley de sociedades de igual rango, no se va a poder amparar porque desplaza el régimen de la ley 11683 a la ley general de sociedades, no se va a poder amparar en decir, no, mire, únicamente, si no mal recuerdo, es el artículo 59 y el artículo 274 de la ley general de sociedades que establece que los administradores responden por dolo o culpa grave. Entonces, no, mira, a mí me tienen que acreditar el dolo o la culpa grave. Bien, si no me acreditan eso, yo no voy a responder por actos que hizo la sociedad. Está bien, eso en el aspecto societario. Ahora, en el aspecto fiscal, sí. Sí, la ley dice, bueno, mire, salvo situaciones extremas que usted pueda demostrar, fuera de esas situaciones, usted va a responder por los impuestos que no declaró o que no pagó la sociedad. Es decir, que declaró y no pagó o que directamente no declaró. La mala declaración, es decir, por las deudas de la sociedad. ¿Me siguieron? Entonces, atención con esto, que involucra que haya un tercero, que es el administrador, que va a responder por las deudas de la sociedad. Generalmente es cuando la sociedad no las declaró correctamente, es decir, ocultó, presentó mal esa declaración jurada, la tendría que haber presentado y no la presentó. Bien, para extender esa responsabilidad solidaria, que tiene un carácter represivo, es decir, que no se puede escudar el directivo en decir, bueno, pero yo no tengo el poderío económico que tiene la sociedad, no tengo la capacidad económica de la sociedad, no tengo la capacidad contributiva de la sociedad, con lo cual yo no puedo responder por todos los impuestos de la sociedad. Bien, esto es un carácter represivo. Es decir, sí
se van a poder agotar todos los bienes del directivo para pagar la deuda de la sociedad y hasta quedar embargado, inhibido, etcétera, porque no le alcanzaron los bienes. Es decir, puede perder todos los bienes. ¿Pero por qué pierde todos los bienes? No por una cuestión tributaria, sino por una cuestión represiva. Es una pretensión, en el fondo, punitiva contra el directivo que administró mal los bienes de la sociedad, no declarando correctamente o no pagando los impuestos de la sociedad. Bien, hay infinidad de empresarios con este problema. Hay infinidad de empresarios con este problema que muchas veces los fiscos no avanzaban sobre la responsabilidad solidaria de los directivos y se generaban en las sociedades verdaderos paraísos fiscales, porque únicamente respondían con los bienes de la sociedad. Bien, al extenderse esta responsabilidad, te vuelvo a reiterar, para que se pueda extender hay que darle un derecho de defensa al directivo y ese derecho de defensa se da en este procedimiento de determinación de oficio. Es decir, entonces ya tenemos 3 presupuestos. Nos falta uno. El primero es, no presentó declaración jurada. Y el fisco dice no, pero hay una obligación impaga. Y el señor voluntariamente no presenta la declaración jurada. Bien, como no puede ir, digamos, por mano militar y obligarlo a que la presente, tiene que ir a este procedimiento de determinación de oficio. La segunda cuestión es cuando presentó esa declaración jurada y está mal, es impugnable para el fisco. Y el tercer caso es cuando hay que extender la responsabilidad solidaria a un tercero. En este caso, el caso más común es extensión de responsabilidad solidaria por los directivos, aunque no es el único caso, es el más común. También se puede dar, ejemplo, por un síndico que administra una quiebra. Bien, también se puede llegar a dar por un administrador de una sucesión que no haya pagado los tributos de la sucesión. Bien, va a ser responsable el administrador. También se puede dar en una albacea. Bueno, se puede dar una serie de figuras que son administradores o que tienen un mandato. Bien, entonces están en condiciones de establecer la determinación de las deudas, en este caso deudas tributarias. Bueno, entonces están en condiciones de hacerlo y dicen, bueno, esta es la responsabilidad que tiene esta persona y el fisco para extendérsela diciendo, bueno, mire, la sucesión generó estos impuestos y usted era el responsable de declararlos y pagarlos. Bien, la sucesión va a ser perseguida por esta deuda, pero usted como administrador también. Porque nos podemos llegar a encontrar con que, bueno, está bien, que se cobren de los bienes de la sucesión, ya no hay más nada en esa sucesión. Bien, entonces, bueno, hecha la ley, entre comillas, hecha la trampa. Como les decía, esto es un problema muchas veces y ocurre en muchos entes importantes, o por ejemplo, las clínicas, etcétera, está lleno los médicos con todos estos problemas, es decir, porque no conocen la parte administrativa. Generalmente el que conocía la parte administrativa se corrió a tiempo y, vieron, nuestra ley de sociedades no establece responsabilidades, son administradores, el presidente responde por todo. Bien, esto en el plano de repercusión patrimonial. Esto en el plano de repercusión patrimonial. Nosotros ya nos adelantamos, ya les comento que el régimen penal tributario también somete, esto es muy discutible, pero es derecho positivo y los jueces lo están aplicando, también somete al proceso penal a las personas jurídicas. Bien, obviamente para Zaffaroni esto es, no sé, sacrilegio, no sé. Esto es un sin razón, porque dice la acción en el derecho penal es acción humana, con lo cual un ente jurídico, que es un ente ideal, no acciona, es decir, no es humano. Bien, por lo tanto no puede ser perseguido penalmente porque es un centro de imputación nomás de derechos y obligaciones, pero no tiene propiamente acción. Se imputan derechos y obligaciones por una cuestión convencional. Bien, bueno, esto no es acompañado por la doctrina ni por la jurisprudencia a nivel mundial. Las personas jurídicas se entiende que pueden cometer delitos. Yo me resisto, obviamente, estoy de acuerdo con lo que dice Zaffaroni, pero es
es una realidad que hoy se persigue a las personas jurídicas y hay leyes específicas, ejemplo la 27.401, de responsabilidad de las personas jurídicas, independientemente de la cuestión penal tributaria o penal aduanera o lavado de dinero o régimen penal cambiario, que persigue con una pena que obviamente no va a ser pena de prisión, eso está claro, porque no es la pena corporal, pero que persigue con una pena en el proceso penal a la persona jurídica. Eso genera infinidad de inconvenientes, ejemplo, para tomar una indagatoria, porque el señor sociedad no se presenta. Y entonces más de una vez me ha pasado y he tenido que decirle al juez o al secretario o a la secretaria, mire, díctele una orden de captura, porque no se presenta la sociedad. Y alguna vez me ha preguntado, ¿y quién va y a quién capturo? Y no sé, digamos, pero si la sociedad no se presenta, mire, si es una persona humana, usted va a dictar una orden de captura y se tiene que presentar, digamos, usted le tiene que ver los cargos en una indagatoria, después lo puede procesar, pero la persona jurídica, bien, ¿y a quién llama? Y no sé, es un tema porque muchas veces que cambiaron los directorios o los directorios no están inscritos como corresponde, bueno, entonces es un problema no solo procesal, es un problema más que todo procesal, digamos, que la ley 27.401 intentó suplir eso, igual no lo puede suplir porque si no se presenta nadie por la sociedad, estamos hablando por el ente ideal, estamos hablando en un proceso penal. Bien, con lo cual van a citar a las personas humanas que estaban en la administración. Bien, y esas personas se pueden estar presentando hoy, pero que dicen, no, mire, pero hace 5 años o 3 años nosotros dejamos administrar la sociedad mal, la administramos tan mal que nos echaron de administrador. Y quien administra ahora, bien, es el representante legal de la sociedad. Entonces tiene que presentar esa persona, pero esa persona puede estar terriblemente enemistadas con las anteriores personas humanas que implicaron la realización de ese delito. Entonces es un tema bastante complejo, no obstante la realidad nos está indicando que los jueces están aplicando esta figura, por lo menos los jueces de instrucción, claramente, los jueces de instrucción, Cámara de Casación, están aplicando esta situación, y de hecho hay un fallo de la Corte Suprema, en un caso aduanero, el caso se llama Fly-Machiné, en donde, bueno, rechazó, por un artículo 280, digamos, rechazó un procesamiento que tuvo la persona jurídica, es decir, rechazó revisar un procesamiento. Y hay un fallo, y hay un voto en minoría, obviamente Zaffaroni, que dice no se puede perseguir a la persona jurídica. Es decir, no puede estar sometido a un proceso penal la persona jurídica. Es el voto minoritario de Zaffaroni, el resto ha dicho, bueno, acá no hay una cuestión federal suficiente, esto no lo vamos a tratar, punto, listo, afuera. Es decir, es un tema del derecho ordinario. Bien, si quieren procesar a una persona jurídica, procesenla. Bueno, pero después hay fallo de casación, ejemplo, el fallo más paradigmático, Citroën, de casación, no me acuerdo, creo que la sala 3 de casación, que entendió que sí es perseguible una persona jurídica, ejemplo, este era un tema aduanero, el Código Aduanero hace muchos años, persiguen la causa penal, estamos hablando, no una causa administrativa, estamos hablando de la causa penal, persigue a la persona jurídica y a los administradores o aquellos sujetos que hicieron obrar a la persona jurídica. Lo de las personas humanas está muy claro, siempre fue así. Lo de la persona jurídica es un poco más lo innovador. Pero esto es letra de la distinta legislación, es un hecho que se persigue penalmente a las personas jurídicas. Es más, yo tuve un caso donde tuve que, digamos, hay un tema que está procesada la persona jurídica y está procesado el administrador. En este caso particular es un administrador judicial que estaba procesado en estos casos y, digamos, hay una posibilidad que obviamente estaban rechazando los jueces, que era pedir una suspensión del juicio a prueba. Entonces uno pide una suspensión del juicio a prueba. Pero en la suspensión del juicio a prueba, en este caso particular, iba
la empresa, iba la persona humana. Lo importante era la suspensión del juicio a prueba de la persona humana. Era lo importante. El resto, ¿qué pena le van a dar a la sociedad privativa de la libertad? Ninguna, pues no puedo meter preso. Bien. Y había quedado el caso en que podía ir a la probation la persona humana y no la jurídica. Bien. Ahora, los fiscales no aceptan esto y, bueno, por ese motivo se terminó rechazando todo. Se podría haber seguido, lo que pasa es que después esa empresa, en realidad el administrador, terminó regularizando la deuda y se la concedieron, que era un acto que, como se pagó esa deuda en una moratoria, se despenalizó todo y se extinguió la acción penal. Pero me llamaba la atención cómo iban a resolver y decían, bueno, tienen que ir todos, y yo iba a seguir obviamente recurriendo, lo que pasa es que después vino esa cuestión de la despenalización, porque pagó la deuda, fue una cuestión especial, una moratoria que permitió eso, donde las penas son distintas. Entonces las penas son distintas y en el orden federal, no así en el nacional, si hay una causa, por ejemplo, tienen que, esto es una instrucción general, discutible los fiscales, pero bueno, que tienen que o hacer todos una probation y aprobarse y estar todos en condiciones de hacer una probation, ejemplo, puede haber un funcionario público, porque no se la dan a nadie, o abreviar todo, es decir, no quieren juicio. Si vamos al juicio por uno, vamos por todos, dicen. Bueno, cuestión que no está en el código, eso en el código no está. No dice esa discriminación en el código. Entonces yo iba planteando eso. El tema que, bueno, al final no terminó llegando ni siquiera a la Cámara de Casación para que lo traten, porque se terminó despenalizando por pago. Pero son todos temas que aparecen nuevos, donde antes las personas jurídicas, perdón, las personas humanas eran las imputadas, si se pedía una probation, si la dieran o no la dieran, era sobre la persona humana. Tenía que hacer tarea comunitaria la persona humana. Ahora, ¿qué tarea comunitaria va a hacer la persona jurídica? ¿Quién la va a hacer por la persona jurídica? Bueno, son todos temas, desafíos procesales que no están regulados. Bien. Bueno, entonces, recuerden, nosotros volviendo, tenemos una determinación de oficio. Bien, ¿cuándo va a haber determinación de oficio? Hemos dicho, no presentó alegación jurada, la tendría que haber presentado. Segundo punto, la presentó y está mal. Tercer punto, quiero extender la responsabilidad de la deuda. Olvídense de la cuestión penal, que es un aditamento esto que ahora se procesa a las personas jurídicas también. Vuelvo a reiterar, para Zaffaroni es un disparate. Para el resto, la doctrina y la jurisprudencia judicial, no. Y, bueno, seguimos con lo mismo, que se puede procesar a una persona jurídica en la causa penal. Y el cuarto caso donde va a haber determinación de oficio, el cuarto supuesto donde va a haber determinación de oficio, es un caso bastante particular. Nos va a llevar unos minutitos, que es lo siguiente. Cuando un contribuyente tiene un saldo a su favor de impuestos, se dice que tiene un crédito fiscal. Depende de la característica de ese crédito, depende del impuesto. Pero hay casos donde se llama saldo de libre disponibilidad. Ese contribuyente, por la ley 11683, lo puede usar para pagar su impuesto, para pagar el impuesto en otro periodo posterior que le generó el saldo a favor. También lo puede compensar con otro impuesto, porque eso lo permite la ley 11683, que compense con otro impuesto del mismo contribuyente, y llegado el caso, haciendo un trámite ante el fisco, puede tener la acreditación de ese saldo y transferirlo, cederlo. Es decir, es un saldo que es un crédito fiscal que está en el comercio. ¿Me siguen? Es decir, se lo puede ceder a un tercero. Entonces, el sujeto A tiene un saldo a favor y dice, bueno, pero yo no lo voy a usar contra otro impuesto. Contra este impuesto ni contra otro impuesto mío. Bien, voy a pedir al fisco, voy a hacer un trámite ante el fisco se lo va a validar y lo puede transferir.
durante mucho tiempo no se necesitó la validación del fisco. Entonces, ¿qué pasa? Era un saldo que está, es un crédito fiscal, es un saldo a favor del contribuyente, es un crédito del contribuyente, y ese crédito se podría ceder. Obviamente se entiende que se va a ceder a valor inferior al nominal. ¿Me sigue? Es decir, si yo tengo que comprarlo, tengo un crédito de 100.000 pesos, y yo te doy 90, porque si no, ¿qué negocio hago? Voy y pago los 100.000 al fisco y listo. ¿Me sigue? Entonces se va a vender a menor valor. Lo que pasa es que ese contribuyente, mientras espera recuperarlo, por ahí tarda varios años o bastantes meses. Y si lo cede, enseguida obtiene liquidez. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ese crédito se puede ceder. Eso lo habilita la ley 11.683. Dice, bueno, ese crédito es cedible. Lo que pasa es que ahora introdujo muchas restricciones. En algún momento prohibió que se cediesen. La mayoría de los créditos fiscales no se podían ceder, salvo los que provenían del régimen de recupero de IVA de exportadores. El resto no se podía ceder y perdió en la justicia un famoso caso, se llama FM Comercial, la Corte Suprema, en ese caso se llama FM Comercial, estableció que no puede cercenarle el derecho que transfiera un crédito, porque el fisco lo que decía era, yo no regulo cómo se transfiere, con lo cual no lo pueden transferir. Entonces dijo, no, mire, esto es un bien, es un activo del contribuyente, usted no le puede cercenar la posibilidad de que él disponga de ese activo si el contribuyente no lo puede recuperar o usted no se lo devuelve. Bien, entonces, mientras puede tardar 5 años que se lo devuelva, permítale que lo ceda. Bien, entonces, en ese caso se dijo, bueno, no es que usted tiene la potestad de que no regula, entonces no lo pueden ceder. Usted estaría obligado a regular eso para que se pueda ceder. Y si usted no lo regula, que vaya al contribuyente, se presente ante la justicia y la justicia le autoriza que ceda su crédito fiscal. Obviamente, el comprador de buena fe de ese crédito fiscal, después de tanta vuelta que le están dando, se le habrá ido. Pero bueno, era bastante engorroso. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué habría no me sale la palabra? Claro, ¿por qué sería? ¿Cuál sería el beneficio en vez de compensarlo? No, porque yo puedo tener, ejemplo, un saldo. Esto ocurre mucho con los exportadores. El régimen del IVA es bastante especial para los exportadores. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen una gran masa indisponible que por ahí el fisco le dice, bueno, mire, compénselo con sus impuestos. Claro, capaz que con sus impuestos propios tarda 10 años. Segundo, bueno, se lo voy a devolver, pero cuando tenga caja, venga la cola. Y por ahí tarda 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene ese saldo y dice, bueno, yo vendo este saldo, aunque sea más barato, vendo este saldo, pero ya obtengo liquidez. ¿Por qué? Porque más de una vez ha pasado en nuestro país que por ley de emergencia todo aquello que tenía que devolverse el Estado dijo, bueno, mire, no tengo plata, le voy a dar un bono. Bien, creo que no está tan lejos nuestra economía que hoy pase eso. De hecho, no se están cediendo los créditos fiscales por distintas razones, pero y más en momentos inflacionarios, donde los contribuyentes, como eso no se actualiza, lo terminan recuperando, pero no por negocio, sino por la inflación que genera que al final lo termina recuperando. Pero igual está permitido cederse. Está permitido y en una época donde la tasa de interés es alta, yo prefería ceder un crédito fiscal, venderlo. Lo que pasa es que hubo tanto tema irregular que de hecho el caso más emblemático de la historia es el caso de Firestone, con unos créditos muy irregulares que había comprado. Fue un caso escandaloso en la década del 80 y generó todo un tema muy controvertido, muy polémico, y ahí el fisco dijo, no se pueden ceder más. No me vengan más, no se pueden ceder más. Bueno, en FM Comercial tuvo que abrir la puerta porque le decían los contribuyentes, lo que usted hizo fue arbitrario, sino porque pasó ese escándalo, que fue escandaloso lo de Firestone. Bien, hasta hay libros escritos sobre el escándalo Firestone con los créditos fiscales. Bien, que eran estos créditos fiscales comprados. Bueno, después tuvo que abrir la puerta en el 2003 de vuelta con el caso FM Comercial, porque los contribuyentes decían, bueno, pero lo que haya pasado con Firestone no implica que esté pasando en toda la plaza. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora admite que
eso se ceda, esté en el comercio, se puedan vender. Ojo, que no es únicamente esto aplicable en el ámbito nacional, también en los ámbitos provinciales está sucediendo mucho. Hay muchos contribuyentes que tienen muchas retenciones de impuestos, por ejemplo, impuestos en los ingresos brutos, eso le genera un saldo a favor y no está habilitado que con ese saldo a favor se lo puedan ceder a otro para que, ejemplo, pague el inmobiliario de un campo. Bien, entonces alguien tiene un saldo a favor de un impuesto y si tiene un campo tiene que pagar el impuesto. Si tiene una propiedad importante, si tiene auto, una empresa de colectivo, tiene que pagar la patente. Bien, ni siquiera está previsto que se compense dentro del mismo contribuyente. Bien, lo que nos parece un disparate porque el Código Civil admite, el Código Civil y Comercial admite que los créditos fiscales se puedan ceder. Y aunque sea un crédito fiscal contra el Estado, bien, el propio Estado muchas veces admite la compensación. Y a su vez le corta una fuente de recursos. Es decir, yo hasta lo he escrito en algún momento, que hoy por hoy, ejemplo, la tecnología blockchain permitiría que un crédito fiscal esté validado y se pudiese ceder. Es decir, no hay voluntad política de hacerlo, sí está la tecnología. Vuelvo a reiterar, la tecnología blockchain está al alcance de cualquiera. Cualquiera de ustedes seguramente tienen cuentas virtuales con CB corta U y nunca tienen un problema que le falta o le sobra plata. Bien, si le sobra plata no van a decir nada, si le falta sí. Bien, y nadie tiene ningún problema. Bien, eso mismo se establece en una cuenta corriente, el contribuyente tiene saldo a favor porque le practicaron las retenciones o hizo los pagos de más, bien, ahí está, bueno, lo cedo, se lo doy a fulanito, a menganito, se hace la transferencia, le dan la plata y se registra eso como se registran tantas otras cosas. Vuelvo a reiterar, la tecnología blockchain, ¿no? Y de ejemplo de las criptomonedas, lo permite sin ningún tipo de inconveniente, con lo cual, bueno, algún día eso se ayornará o bueno, habrá presión para que eso suceda, mientras tanto no pasará nada porque a los fiscos no les conviene que se estén cediendo esos créditos porque les resta recaudación, es decir, prefiere que esté el dinero ahí con alguien con un saldo a favor, mientras tanto del otro recauda. Bien, pero si se pueden ceder, la ley de procedimiento dice que si el cesionario, es decir, aquel que compró el crédito, va a pagar un impuesto y ese crédito no es legítimo, por el impuesto que va a pagar el cesionario, hace responsable al cedente por el importe de lo que iba a imputar, de lo que quiso imputar. No sé si me sigue. Es decir, el cesionario compró el crédito. Compró 100.000 pesos de IVA de un tercero. Tiene su obligación que pagar de 120.000 pesos. Va, lleva ese certificado, hoy es el certificado electrónico, dice, no, mire, este certificado son créditos fiscales truchos, apócrifos. Bueno, son créditos fiscales no legítimos, es decir, no está legitimado esto, está mal. Usted no puede imputar este pago. Ah, pero yo se lo compré a fulanito. Bueno, venga para acá fulanito va a ser responsable por el pago, si es que no pagó, el contribuyente que quiere aplicar como cesionario, es decir, que quiere aplicar ese crédito ilegítimo a su obligación. Entonces, o paga su obligación y descarta el crédito trucho, lo saca y paga su obligación, o, si no paga, responde fulanito que le dio el crédito. Me explico, que le cedió. Bien, con lo cual, lo único que hay que hacer es que notificar al fisco. Ahora, el fisco dice, cuando a mí me notifican, yo no me comprometo a dar veracidad del crédito. Recién lo daré cuando lo quieren usar. Entonces dice, bueno, si pasa esto, que cuando lo quieren usar yo detecto que es apócrifo, automáticamente le genera una responsabilidad al cedente. Pero para extender esa responsabilidad hay que ir a un procedimiento de terminación de oficio. Entonces, ese es el cuarto supuesto. Entonces, primer supuesto era no presentar declaración jurada. Segundo supuesto, la presentó pero mal. Tercer supuesto, el responsable solidario, cuando tenga que responder por su garantido. Generalmente directivo de sociedades. Tienen que responder por los impuestos de la sociedad. Y el cuarto supuesto es
la cesión cuando hay una cesión de crédito y el crédito es impugnable, está impugnado. Cuando el crédito para el fisco es ilegítimo, cuando el crédito cedido es ilegítimo. Bien, va a responder el cedente por el impuesto que no pagó el cesionario. Ahora, para esa situación, tiene que extenderse ese procedimiento de terminación de oficio. Y la cuestión es la siguiente: ¿cómo comienza ese procedimiento de terminación de oficio? Bueno, ese procedimiento de terminación de oficio comienza con lo que se llama una vista. Una vista son los cargos e impugnaciones que va a hacer el fisco al obligado tributario. Es decir, los cargos e impugnaciones va a decir, mire, todo esto que usted hizo está mal. Entonces le tiene que dar un detalle en ese inicio del procedimiento, que se llama vista, le tiene que dar un detalle de aquello que está mal. La vista viene de una terminología del derecho de Indias que se aplicaba acá, supongamos en el Virreinato del Río de la Plata, y la vista implicaba que se iba ante la autoridad competente, ejemplo, iba ante el virrey, y el virrey decía, bueno, hay un ciudadano, ejemplo, un ciudadano español, que tiene esta denuncia, o tiene esta inobservancia, cometió esta infracción, bueno, lo que fuese. Entonces, ¿qué se le decía? Bueno, venga a ver el expediente. No sería un expediente, la actuación, bueno. Entonces, eso se denominaba venga a tomar vista. Venga a verla. Venga a verla y, bueno, eso da lugar a que se defienda. Entonces, si uno no ve las imputaciones que tiene, lo que le atribuyen, no me puedo defender. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, yo, doctor. ¿Puede repetir el concepto de vista, lo que dijo al principio? El concepto de vista es venir a ver una actuación. Está muy difundido en todo el derecho. Vieron que le dicen, bueno, le dan vista al fiscal. Bueno, vea y opine. En realidad es eso. Si la vista hoy se transformó en vea y opine. También puede ser que no opine. Bien, no diga nada. Bueno, entonces, la vista no es un término exclusivo del derecho administrativo, está muy difundido en el derecho administrativo. Esa vista del derecho administrativo viene de lo que yo les decía del derecho de Indias, del derecho, digamos, del virreinato, donde a alguien se le imputaba algo y le decía, si era un ciudadano español memorable, pues si no había mucho derecho de defensa, venga a ver lo que usted tiene en su contra, digamos. Venga a ver las imputaciones de lo que dicen que usted hizo o no hizo. Bueno, entonces, acá está. Eso era una actuación. Entonces, hoy, más allá que sean electrónicas las vistas, tienen el mismo significado. Y es muy importante la toma de vista, porque es un acto de defensa. Y ese acto de defensa es lo que ampara o tutela el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y todos los tratados internacionales que hablan del debido, del debido derecho de defensa. Doctor, el libro de Villegas dice que tiene 15 días prorrogables para que se presente y descargue el plazo. Este es el plazo que tiene. Ahora vamos a ir eso. Pero ustedes tengan en cuenta siempre esto. Cualquier actuación administrativa para alterar un derecho subjetivo, que de hecho determinar de oficio es alterar un derecho subjetivo, hay que otorgar ese derecho de defensa. Ese derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional es muy amplio. ¿Sí? De hecho, en otras situaciones no hay derecho de defensa, se aplican las sanciones directamente y eso ha sido declarado inconstitucional. Yo siempre lo sostenía eso cuando una vez me habían explicado, hace muchos años, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional y decían el derecho de defensa, Y ustedes recuerden, para los que ya tienen sus años, digamos, no lo van a recordar los más jóvenes, que uno iba a la escuela y en la escuela secundaria tenía amonestaciones. ¿Qué particularidad tenían esas amonestaciones? O por lo menos las que yo veía, las que el derecho disciplinario me indicaba en ese momento. Se aplicaban las sanciones y no había derecho de defensa. Bien, con lo cual,
yo me acuerdo que decía que eso era inconstitucional. Obviamente nadie daba relevancia a eso. Y me acuerdo que lo discutía, que era abogado, con un jefe de preceptores. Yo se lo decía, me enseñaron que... No, pero estaba convencido de lo que él me decía. Pero esto es derecho disciplinario, me dice, esto no se aplica en eso. Eso es para el derecho penal, me decía eso, de la defensa, etcétera. Me dice, esto es patria potestad, me decía. Ojo, estamos hablando de concepciones de gobiernos militares, digamos. Esto es patria potestad, tu mamá te deja acá y tu papá te dejan acá, y entonces nosotros también no te podemos pegar, me decían, pero si podemos, sí, te pegamos, bueno. Entonces, no te podemos pegar, pero esto es patria potestad. Vos no vas a decir a tu mamá, no te dejan ver la televisión, sí, dame derecho de defensa porque yo presento un descargo. Y lo fundamentaba muy bien. Bueno, no sé si saben, existe un caso, si no mal recuerdo, Skipper, donde la Corte Suprema dijo todo el régimen de sanciones, como no dan derecho de defensa, es inconstitucional, todo el régimen de amonestaciones. De hecho, las terminaron sacando, no sé si ahora la han vuelto a poner, bien, pero durante mucho tiempo la sacaron porque no había derecho de defensa, y el planteo que hacían era que establecían las sanciones. Es cierto que muchas veces se proyectan sobre un menor, pero le tendrían que dar participación al representante legal que sería el padre, digamos, para que realice un derecho de defensa en esa sede donde lo van a sancionar, que era la propia escuela. Bien. Entonces, bueno. Y había un máximo de amonestaciones. El que llegaba a las 25 quedaba. Sí, 25 lo echaban. Está bien. Lo que pasa es que las amonestaciones que se aplicaban no tenía derecho de defensa, no tenía el procedimiento de derecho de defensa. Bien. De repente va a decir, mire, usted llegó a las 25 amonestaciones, lo echamos. Está bien, pero mire que cuando a mí me aplicaron las 3 primeras no me dejaron defender, las otras tampoco, nunca me pude defender. Bien, y eso es lo que planteó un padre. Bien, que nunca se habían podido defender o que el hijo le decía que eso no había hecho. Bueno, sería bastante revoltoso el hijo, capaz, no vamos a poner a juzgar, pero vamos a lo jurídico. Bien, con lo cual después no lo vi más a ese jefe de celador. Una vez lo encontré por la calle, me dijo trabajar a la superintendencia y me había olvidado comentarle el fallo. ¿Viste? Yo tenía razón lo que yo te decía. Pero bueno, el derecho de defensa es aplicable a cualquier cuestión de sanción cuando juzga, obviamente, la administración o alguien delegado en una facultad de la administración, como podría ser, obviamente, un director de escuela, etcétera. Es decir, no, esta cuestión que sea juez y parte de la administración aparece a partir de un viejo fallo de la Corte, que hace 60 años atrás, que seguramente alguna vez han escuchado en derecho administrativo, que es Fernández de Arias contra Poggio. En Fernández de Arias contra Poggio, la Corte ha dicho, se pueden establecer tribunales o juzgamientos, entre comillas, administrativos, siempre y cuando ese juzgamiento administrativo, la ley prevea un recurso ante la justicia, un recurso directo ante la justicia. Es decir, que pueda tener la última palabra de esa situación un juez constitucional. Y eso se legitimó, por decirlo de alguna manera, y hoy está ampliamente permitido, más allá que hay cierto debate al respecto, más allá que hay cierto debate, especialmente con las sanciones, que la propia administración sancione. El ejemplo típico lo tienen con un juez de faltas. Un juez de faltas municipal es un funcionario administrativo, es un funcionario delegado de la máxima autoridad de la administración municipal, que es el intendente. Sí, el primer juez de falta es el intendente, y el intendente podría cumplir la función de juez de falta. Bien, delega esa función en un funcionario, que todos le dicen juez, que no tiene nada que ver con el juez constitucional, nada por el estilo, que es un funcionario y que tiene la facultad sancionatoria. Obviamente después eso tiene abierto una posibilidad impugnatoria. Una posibilidad impugnatoria, ejemplo, en las multas de tránsito va a la justicia penal, va al juzgado contravencional, supongamos en la provincia. Un juzgado, sí, penal y contravencional, digamos. Pero no deja de tener o no deja de respetar Fernández de Arias contra Poggio, en el sentido de decir, bueno, usted tiene una revisión judicial. Lo que no se habló en Fernández de Arias contra Poggio, porque no era cuestión de debate en ese momento, era
la revisión judicial si es efectiva y suficiente. Más que todo si es efectiva. ¿Qué significa si es efectiva? Por ahí muchas veces me hacen cumplir la pena y después se expide el juzgador independiente de la administración. Entonces, todos los recursos deberían tener en ese aspecto que se refieren a sanciones efecto suspensivo. Entonces, si a mí me juzgan por una infracción de tránsito, yo tendría que ir a la justicia y no estar obligado a pagar esa infracción de tránsito o eventualmente a tener alguna afectación, alguna consecuencia no haber pagado esa infracción de tránsito. Bien, hecho que muchas veces no se respeta, entonces alguien tiene que ir y tiene multa de tránsito y tiene que sacar el carnet de conducir, si usted no puede sacar el carnet de conducir hasta que pague las multas. Bien, primero, podría no tener plata para pagar las multas. Bueno, segundo, las quiero discutir, es decir, porque no las realicé, porque, bueno, por X motivo, me robaron el auto y andaban con el auto dando vueltas por ahí y me imputaron las multas a mí. Bien, bueno, entonces eso tendría que tener una revisión judicial suficiente, significa que sea efectiva, digamos, más que suficiente, que sea efectiva, que no empeore la situación, digamos, del reclamante o del impugnante o del recurrente. Bien, bueno, entonces, hemos dicho, da vista. ¿Para qué da vista? Para que se defienda. Atención con esto, vuelvo a reiterar, lo digo 10 millones de veces, en toda actuación administrativa que se va a alterar un derecho subjetivo, hay que dar vista para que se ejerza derecho de defensa. Bien, y de última, acuérdense del tema de las amonestaciones en la escuela secundaria. Bien, no daban vista, se terminaron declarando nulas. Bueno, se declaró nulo el procedimiento y obviamente la sanción que se aplicaba, porque no se garantizaba el derecho de defensa. Entonces, esa vista dice, bueno, tiene que ir al domicilio del contribuyente. Lo que pasa es que hoy el domicilio del contribuyente es electrónico, entonces lo notifican ese domicilio electrónico, y tiene 15 días para presentar descargo. Lo que dice la norma es, bueno, tiene 15 días para presentar descargo, puede allanarse la pretensión fiscal, con lo cual implica una declaración jurada para el contribuyente, es decir, hace las veces de declaración jurada diciendo sí, presenta una nota, sí, en relación a la vista corrida, la identificación, sí, me allano incondicionalmente. Eso implica que voluntariamente acepta la pretensión del fisco. La otra posibilidad que tiene es no hacer nada. Me notificaron, sí, bueno, no hace nada. Vamos al primer caso, que sería, recibe la notificación de la vista, recibe la vista, y puede presentar un descargo que ataque los hechos y o el derecho. Los hechos, ejemplo, vieron que yo dije, bueno, hay 7.000 bolsas de cemento que no aparece la venta. Y que diga, bueno, mire, esto es una cuestión de hechos, esas 7.000 bolsas de cemento yo no las vendí, no las compré nunca, o no sé lo que pasó, me las robaron, no sé, bueno, entonces podrá tener sus elementos defensivos con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene 15 días, que puede solicitar prórroga por otros 15 días más, y esa prórroga, más allá que los usos y costumbres siempre se otorga, es privativa del juez administrativo. El juez administrativo es el funcionario que lleva adelante ese procedimiento. Y después lo vamos a ver, es un funcionario del fisco. Hasta la actividad de verificación, eran inspectores, eran agentes fiscales. Bueno, acá ya interviene un funcionario. Un funcionario significa aquel sujeto que tiene competencia para alterar derechos subjetivos. Es decir, sus actos causan estado, es decir, va a modificar algo, en este caso en el particular, ya sea porque le determina impuesto, le aplica una sanción, etc. Entonces, ¿me siguen? Es decir, eso significa que ese funcionario tiene facultades, tiene competencia para alterar derechos subjetivos. No lo tenía así el inspector, que es un agente fiscal. Es un agente. Bien.
el procedimiento de determinación de oficio lo lleva a cabo un funcionario. Y ese funcionario se denomina juez administrativo, pero no tiene absolutamente nada que ver con un juez constitucional, nada por el estilo. Es un funcionario de la administración. Tiene lo que se llama una facultad delegada. Expresamente tiene que tener establecida esa competencia, ejemplo, para intervenir en casos de determinación de oficio. Ya recuerden que en el ámbito administrativo la competencia tiene que ser, si es delegada, tiene que ser expresa. Y tal cosa puede hacer, aquello que no está establecido que haga, que expresamente no se le ha dicho, no tiene competencia. Entonces, el principio general de todos los agentes es la incompetencia. Bien, la competencia proviene de que expresamente lo tengan delegado. Lo tengan delegado cuando el cargo en sí mismo no implica ya tener esa competencia. Esos son los funcionarios de alta jerarquía. Ejemplo, el ministro, ahora cualquiera de estos ministros que firmó hoy, tiene ya facultades por el simple hecho de ser ministro, es decir, con la designación ministerial, con el decreto de designación ya tiene facultades. Ahora, si él quiere darle facultades a alguien específicamente, tiene que delegar esa facultad. De lo contrario, no la otorga. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Las posibilidades son, el contribuyente recibe la vista y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con los hechos o no estoy de acuerdo con el derecho que se me aplica. Ejemplo, los hechos los reconozco, pero resulta que las 7.000 bolsas de cemento yo se la vendí a un club que compite en torneo de fútbol, entonces tiene una vieja norma que se llama la ley Armando, que están exentos de impuestos. Es decir, es una situación muy excepcional. La compra que hacen los clubes deportivos que tienen una inscripción como clubes deportivos que compiten de forma federada, tienen una exención por las compras que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Se está discutiendo eso. Eso es una interpretación del derecho. Es decir, los hechos son claros. Sí, le vendí las 7.000 bolsas de cemento, pero usted no declaró el IVA por la venta de las bolsas de cemento. Sí, pero se la vendí al club de fútbol tal, por un ejemplo, un club deportivo tal. Bien, y ese club está incurso en este beneficio de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo no genero impuesto, que no genera un débito fiscal. Es un caso excepcional, el único caso que establece nuestra legislación que no se genera. Si le venden al Estado y todo, generan débito fiscal, pero ese es un caso excepcional, una vieja ley que, cuando tuvo que intervenir la FIP, dijo que interpretó que estaba vigente. Esa ley que tiene que ver con un viejo proyecto que seguramente nadie se acordará, ahí atrás de Puerto Madero, que era la famosa, que nunca se hizo, Ciudad Deportiva de Boca. Bien. Entonces había conseguido una ley, un dirigente de bastante peso en ese momento deportivo, que era Armando, que consiguió una ley, y la ley se llama la ley Armando, que le permitía comprar bienes para realizar la ciudad deportiva sin impuestos. Bien, lo que pasa es que como era tan alevosa la ley hacia Boca, por decir un ejemplo, porque en ese momento los funcionarios del Ejecutivo, que era de facto, eran hincha de Boca, creo, te dijo, no, es para todos los clubes, no es únicamente para Boca. Bien, y eso quedó y nunca se derogó, y entonces todavía sigue vigente. Lo que pasa es que le exigen una serie de requisitos a los clubes que no muchos lo cumplen. Bien, más allá que eso es discutible, porque la ley no establece esos requisitos, el fisco le fue poniendo requisitos para que esa ley no se aplicase en realidad. Pero supongamos que alguien dice, sí, mire, yo le vendí a tal club me dijo, mire, yo estoy incurso en esta ley, bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy discutiendo la interpretación del derecho. El fisco me puede decir, sí, pero no cumple tal cuestión, o acá se reglamentó y como el club, no compite, vamos con una pavada. En primera división no se le aplica la ley, porque está compitiendo en el fútbol de ascenso. Bien, no, está bien, pero eso en la ley no está. Entonces yo le vendí y esto está exento. Entonces puede estar discutiendo una cuestión de interpretación del derecho. Cualquier cosa que yo discuta, que quiera discutir, tengo que presentar ese descargo. Entonces, el contribuyente o el obligado tributario recibe la vista. Bien, recibió la vista. Tiene 15 días para presentar descargo o allanarse, pero también tiene la posibilidad de pedir prórroga por 15 días. Bien, y si le otorgan la prórroga o no, lo que fuese, dentro del plazo tiene que presentar descargo. Si no presenta descargo, no se defendió.
¿Bien? Ahora, una cuestión importante que después vamos a ver cuando veamos el Tribunal Fiscal de la Nación, porque el Tribunal Fiscal de la Nación puede revisar estas determinaciones de oficio. Hay una posibilidad revisora que una alternativa es el Tribunal Fiscal, otra es la propia administración por un recurso de reconsideración. El recurso del Tribunal Fiscal se llama de apelación. Entonces hay un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal que puede revisar lo que se hizo en sede administrativa, y hay otro recurso dentro de la administración que es un recurso de reconsideración. Técnicamente sería un recurso jerárquico, pero la ley dice recurso de reconsideración. Ese es dentro de la administración. Es decir, esa determinación de oficio, que ahora veremos cómo termina, puede ser revisable. Pero hay una cuestión muy particular que ya vamos a dejar sentado y que generalmente preguntamos en las evaluaciones y siempre se lo olvida, que es lo siguiente. Hay una restricción que está establecido en la regulación ante el Tribunal Fiscal que prevé la Ley 11.683 en el título 2. Hay una regulación muy particular, limitativa, de acceso al Tribunal Fiscal, que establece que aquellos hechos, prueba, que no se haya ofrecido en la instancia administrativa cuando hay una determinación de oficio, no se pueden luego ofrecer en el recurso ante el Tribunal Fiscal. ¿Lo digo de vuelta? Sí, aquellas pruebas, aquellos hechos controvertidos, serían medios probatorios que yo no ofrecí en el procedimiento de determinación de oficio, en este descargo que tiene que presentar, diciendo, no, mire, yo las ventas de las 7.000 bolsas, yo nunca compré las 7.000 bolsas, o compré las 7.000 bolsas y se me destruyeron, me las robaron. Bien, acá voy a traer la prueba. Bien, la prueba que no ofrezca, o si es una prueba documental que no presente en el procedimiento ante la administración de determinación de oficio, no se puede luego presentar en la apelación que se hace ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Me siguieron? Es una limitación probatoria. Esto consideramos que es inconstitucional, pero no se ha declarado hasta ahora inconstitucional. De hecho, por ahí el Tribunal, después cuando lo veamos un poco más en detenimiento, el Tribunal Fiscal no lo aplica mucho. Porque si es una multa lo que está tramitando en sede administrativa, no tiene esta limitación. La multa no tiene la limitación. Tiene la limitación la pretensión tributaria, es decir, determinar impuestos. Esto es un viejo anhelo del fisco que decía, me esconden la prueba en sede administrativa y después me la reciclan en la sede del Tribunal Fiscal y me hacen perder la causa. Bien, y me condenan en costa. Bien, entonces ha dicho, bueno, si esconden la pelota en sede administrativa, que después no aparezca más esa pelota. Bien, parece demasiado cruel. Además hay que repetir una cosa. El procedimiento de determinación de oficio no tiene patrocinio letrado ni patrocinio profesional, es informalismo. Entonces esto puede llegar a suceder. Digamos, que vaya alguien y que no sepa, bueno, mire, yo me vengo a defender, bien, acá tengo todo lo que me tengo que defender, yo, es decir, está bien, contrate un abogado o un contador que sepa de esto. Digamos, si me quieren recomendar a mí no hay problema. Bueno, pero contrata a alguien que sepa de esto, ¿no? Pero eso no está obligado, no existe el patrocinio obligatorio. Entonces estas cosas pueden suceder, digamos, yo tengo los medios defensivos, sé cómo, pero no sé instrumentar la defensa. Bien, puede pasar. Entonces, volvemos a reiterar, el contribuyente tiene recibe el obligado, recibe la vista, bien. Si él tiene que impugnar la vista que recibió porque la considera improcedente, si va contra los hechos, tiene que acompañar la prueba documental, si es documental, u ofrecer el resto de los medios probatorios para probar lo que él quiere acreditar. Eso si la cuestión es de hechos, si la cuestión es de derecho, no. Bien, ahora, el juez administrativo lleva adelante el procedimiento, con lo cual
puede abrir a prueba si lo considera pertinente y si no lo considera pertinente no lo abre a prueba. El obligado lo que tiene que hacer es ofrecer la prueba. Tiene que ofrecer la prueba. No importa que si no se haya abierto a prueba, no interesa, porque eso no dependía de él, no era un resorte de él que se abra a prueba. Entonces, si él dice, ¿por qué no hacemos una pericial con respecto al estado de esas bolsas de cemento que yo no las podía vender? ¿Por qué no hacemos una pericial? Digamos, traemos un informe de un perito. Bueno, si no la admiten el informe del perito, no importa. Él ofreció decir, eso es lo importante, que las bolsas de cemento estaban en mal estado, que la mercadería estaba en mal estado, entonces quedó ahí o se entregó a otro lado o está en otro lado. Bueno, entonces, esa es la cuestión de hecho. Entonces, la cuestión es, el contribuyente recibe la vista y se tiene que defender, tendrá que presentar descargo. La prueba que no ofreció en la instancia administrativa, después, cuando se va al Tribunal Fiscal, la regulación de la Ley 11.683 y el artículo 166 dice que no se puede ofrecer. El segundo párrafo del artículo 166 dice que no se puede ofrecer. Una limitación muy importante, muy grave. Bueno, para cerrar esto, el procedimiento de terminación de oficio puede, digamos, el contribuyente presenta descargo, evacúa la vista. Técnicamente se llama evacúa la vista. Bien. Y de ahí en más, el juez administrativo decidirá si la causa es de puro derecho, si abre a prueba, si considera que los medios probatorios son superfluos, son meramente dilatorios, bien, y tendrá que determinar de oficio. Es decir, tendrá que cerrar esa actuación determinando de oficio. Entonces, recordemos, los pasos, ¿cómo son? La vista al obligado. Al obligado se le dan 15 días. Opciones del obligado, presento descargo porque no estoy de acuerdo. Puedo atacar los hechos y o el derecho. Ambas cosas o una. Bien. Necesito ofrecer los medios probatorios para que después no tenga una impugnación si voy por la vía del recurso ante el Tribunal Fiscal. Si voy por la vía del recurso de reconsideración, no tengo esa limitación. Bien, la otra cuestión es me allano la pretensión fiscal. Si me allano la pretensión fiscal, se considera una declaración jurada, una aceptación, una declaración jurada que presentó el contribuyente. La otra posibilidad es no hacer nada. En la posibilidad de no hacer nada o en la posibilidad de descargo que se presentó, bueno, se verá si se tiene que tramitar. Si no presentó nada, no se va a tramitar nada, porque no se defendió el contribuyente. Bien, pero supongamos que la persecución de la verdad objetiva llevaría a que hasta se podría investigar de oficio alguna situación. No es lo más común, eso no sucede, pero desde la teoría podría llegar a suceder y se podría rever esa situación. Volvemos a reiterar, acá se persigue la verdad objetiva, no la verdad formal. Si el contribuyente presentó descargo, el juez administrativo tendrá que decidir. Bien. Por lo general va a convalidar lo hecho en la instancia de inspección. Por lo general va a convalidar eso. Por lo general, diría en el 90% de los casos, va a convalidar y va a determinar de oficio. Es decir, va a convalidar lo que se hizo en la tarea de verificación, de inspección, a la que fue sometido el contribuyente o el obligado. Hay una situación que es la posibilidad que el procedimiento caduque. Hay una posibilidad que es que ese procedimiento de terminación de oficio caduque. ¿Y cuándo se va a producir la caducidad del procedimiento de terminación de oficio? Bueno, el sujeto recibe la vista. Bien. Pasado 90 días, después del plazo para evacuar la vista, pasado 90 días, atención con esto, pasado 90 días, el contribuyente o el obligado que está sometido a este procedimiento puede solicitar, pero tuvo que haber pasado 90 días hábiles administrativos, puede solicitar un pronto despacho. Pero pasado ese plazo 90 días contado desde la evacuación de la vista, o desde el plazo que se establecía para evacuar la vista, si es que no hizo nada. Pasado esos 90 días puede solicitar pronto despacho. Y ahí sí
el juez administrativo va a tener que resolver en el plazo de 30 días. Si pasan esos 30 días hábiles, caducó el procedimiento. Es decir, hay que iniciarlo de vuelta. Hay que informar a la autoridad de la superintendencia, que sería el Ministerio de Economía hoy, hay que informar de esa situación y producto de la caducidad se puede iniciar un procedimiento de vuelta siempre y cuando, siempre con la cuestión de caducidad de que eventualmente periodos hayan prescripto. Nosotros vamos a ver la prescripción. Bueno, se tiene como no sucedido los actos que en algún caso pueden llegar a ser suspensivos por un plazo, pueden llegar a ser suspensivos con el inicio de la determinación de oficio, que es la vista. Bien, entonces eso se tiene por no sucedido. Bien, hay que contar de vuelta los plazos como si eso no hubiese sucedido, puede ser de que haya prescrito. Entonces, reiteramos, ¿el procedimiento de oficio puede caducar? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuándo va a caducar? Bueno, va a caducar, vuelvo a reiterar, cuando hayan pasado 90 días desde el plazo que se tiene para evacuar la vista. Bien, pasados los 90 días no caduca automáticamente, sino que a partir de ahí nace la posibilidad de presentar pronto despacho. Alguien puede presentar un pronto despacho a un año y medio de evacuada la vista, del plazo para evacuar la vista, ¿no? Tiene que haber pasado más de 90 días. No caduca automáticamente, sino que a partir de ahí, si se presentó un pronto despacho en el expediente, en la actuación, en la tramitación, se presenta pronto despacho, ahí sí el juez administrativo tiene 30 días para resolver y tiene que dictar el acto dentro de ese plazo de 30 días. Si lo hace después, está caducado. Entonces, si llegamos a preguntar en la evaluación cuál es el plazo que tiene el juez administrativo para resolver, bien, no respondan ni 90 días ni 120. No tiene plazo para resolver. El juez administrativo no tiene plazo para resolver. Sí tendría un plazo para resolver si le presentan un pronto despacho. Entonces, ese es el único supuesto donde aparece un plazo para que el juez administrativo resuelva. Que le hayan presentado un pronto despacho. Bien. Yo estoy esperando ansioso el día 24 de septiembre. Doctor, ¿Qué pasa con el 24? No, tengo que presentar una caducidad en un recurso extraordinario, así que se olvidó el fisco notificármelo, así que estoy esperando. Bueno, le voy a dar un día más, se lo voy a presentar el 25. Doctor, tengo una pregunta. En el procedimiento ante la FIP, en estos procedimientos que estamos viendo, ¿se puede proceder por derecho propio o sí es con letrado? No. A ver, se puede... Sí, ir por derecho propio, no hay ningún tipo de inconveniente. Es decir, en el procedimiento ante la FIP no hay patrocinio de ningún tipo, ni de contador ni de abogado. Entonces, se puede ir por derecho propio, puede ir el contribuyente y presentarse él. Generalmente lo que se hace es una autorización que lo tiene regulado el fisco en un formulario 3283, que es un formulario de autorización, entonces va a autorizar un contador, va a autorizar un abogado, va a autorizar un tercero para que pueda hacer los trámites, digamos, se pueda presentar. Digamos, si ustedes no tienen esa autorización, no le dejan presentar ni una fotocopia de que cargaron la SUBE. Nada, ¿no? ¿Usted está autorizado? No está autorizado. Bien. Y esa autorización establece todas las facultades que tiene esa persona autorizada. Pero se puede presentar el propio contribuyente. Es decir, que el propio contribuyente es el único que no tendría ningún inconveniente en ver las actuaciones, salvo que tenga un autorizado que también puede ver las actuaciones, pero puede ver esas actuaciones. No podría haber otra, depende el contenido de la autorización, a qué se lo haya autorizado. Si se lo autorizó en un expediente, puede ver únicamente ese expediente o ese impuesto. Si se lo autorizó a más cosas, podrá ver todo. Generalmente, uno, si es algún caso medianamente complejo, le va a pedir un poder para que uno pueda actuar administrativa y judicialmente. Le va a pedir un poder para que se pueda actuar. Recuerden que los poderes judiciales, en teoría, únicamente se pueden dar a abogados. No, los administrativos se le puede dar a cualquiera, pero un poder judicial únicamente se le puede dar para que lo represente en juicio
únicamente se le puede dar un abogado y un abogado con matrícula. Bien, bueno, creo que más o menos, yo lo que les pido es que lean la ley de procedimiento, porque la parte que dijimos, artículo 33, 34, 35, tiene unos conceptos ahí, que bueno, si podemos la clase que viene, quizás algunos desarrollamos, pero ustedes tienen que tomar la ley y leerla. Lo último que digo es los efectos de la determinación de oficio. Bueno, los efectos de la determinación de oficio causa estado. Si no se impugna, queda firme. Si no se impugna la determinación de oficio, va a ser notificada y el contribuyente va a tener 15 días para interponer recurso. Tiene un recurso optativo y excluyente. Puede acudir ante la propia administración en un recurso de reconsideración, que como yo les decía, técnicamente sería un jerárquico, o ir al Tribunal Fiscal de la Nación, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, pero es independiente de la AFIP. Bien, casi todos, 90%, eligen ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Casi todos. Más hoy que se puede hacer todo por TAT. Bien, se permite ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Casi todos van al Tribunal Fiscal de la Nación. Es un tribunal administrativo compuesto por funcionarios que se denominan vocales, que están asimilados a jueces, pero no son jueces constitucionales. No pertenece el Tribunal Fiscal al Poder Judicial. Eso ténganlo bien en claro. No pertenece al Poder Judicial. Y lo último que decimos son los efectos, bien, de la determinación de oficio. Hemos dicho, si no se recurre, queda firme. Va a haber que pagarla. Es decir, el fisco la puede ejecutar. La otra cuestión es, si es una determinación parcial, como todas las que hace el fisco, si descubriese otra información, podría modificarla en contra del contribuyente. Es decir, si descubriese una información de ocultamiento, etcétera, y bueno, fuese descubierto en otro caso, podría hasta modificarla en contra, porque siempre subsiste la obligación del contribuyente de denunciar la verdad de los hechos. Entonces, la determinación de oficio pudo haber alcanzado que había 7.000 bolsas de cemento, lo que yo les decía, que fueron ocultas, bien, pero al final se logra descubrir por otro motivo, ejemplo, en un juicio civil o comercial se inicia que le está cobrando 12.000 bolsas y solamente había 3.000 declaradas. Significa que no eran 7.000 las que faltaban, sino que eran 9.000. Entonces se descubrieron 2.000 más. Y eso, supongamos que surge en un juicio penal o en un juicio comercial, bien, se acredita esa situación, bueno, el fisco podría ir y reeditar esa determinación de oficio, decir, bueno, fue parcial, la información que yo tenía eran 7.000, pero ahora descubro que en realidad eran 9.000 o 15.000 o 24.000, bueno. Situación que genera que los actos administrativos, porque la determinación de oficio es un verdadero acto administrativo, se expresó ahí la administración con todos los requisitos que tiene que tener el acto administrativo, en concreto acá, cuando estamos hablando de esta situación, ese acto administrativo sería revisable y tiene cierta inestabilidad. La jurisprudencia ha sido bastante severa en permitir la modificación. Es decir, tienen que ser hechos donde hubo un ocultamiento doloso, una culpa grave del contribuyente, de lo contrario no, la jurisprudencia ha dicho, bueno, no se puede modificar la determinación de oficio por errores del fisco, es decir, se equivocó en tal cosa, la apreció mal, bueno, entonces resulta que sumó mal y en vez de ser 3 millones las ventas eran 3.800.000, bueno, pero sumó mal el fisco, no sé, si está claro el error que cometió. Entonces ha dicho, bueno, si los errores son de la administración, no se puede modificar porque en realidad está rompiendo con un principio que es la estabilidad de los actos administrativos. Esto es discutible. Es discutible porque la verdad implicaba que se había vendido por 3.800.000, no había vendido por 3 millones. Pero bueno, hay situaciones muy particulares donde el fisco ha sido bastante, la jurisprudencia ha sido bastante renuente a permitirle que se rompa esa inestabilidad, se rompa esa estabilidad, por principio, que tienen los actos de la administración. Pero la propia ley dice, bueno, si se descubriesen hechos que no se hubiesen tenido en cuenta, se podrá modificar y la determinación de oficio, si tiene el carácter de parcial, es modificable. Bien, todas las determinaciones de oficio que yo veo en mi vida, todas las